Cordial saludo, estudiantes. Hoy vamos a estudiar el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Les habla su profesor José Mendinueta de la Institución Educativa Leonidas Acuña. Desde la distancia, mi abrazo, mi admiración y mi respeto para todos ustedes y vamos a estudiar esta clase. Antes de empezar la clase tenemos que analizar dos situaciones. Una es que sabes en cuanto a los terremotos y la otra es menciona tres características de la potenciación. Pausen el video y empezamos a hablar de eso. Bien, todos hemos experimentado una sensación del temblor. No sé si alguno de ustedes ha estado en un terremoto. La diferencia entre un temblor y un terremoto es que la intensidad del terremoto es mucho mayor en cuanto a la energía liberada y en cuanto al tiempo, ¿no? Los temblores generalmente aquí en Valledupar que hemos sentido temblores son cuestión de segundos y escala de Richter muy pequeño, de 4 o de 5 grados. El más alto que estuve yo, el temblor más alto donde yo estuve fue uno de 5.5 grados en escala de Richter. Bien, entonces, ¿qué son terremotos? Terremoto viene del término eh, latín que significa movimiento de la tierra, ¿sí? O movimientos telúricos o ondas sísmicas. Hay muchas maneras de nombrar un terremoto. Pero ¿qué se relaciona el terremoto con las funciones exponenciales y logarítmicas? Fíjese que cuando usted escucha que las mediciones del terremoto las hace en escala de Richter. Y Richter utiliza escalas decimales en base 10. De ahí es que vienen las mediciones o la utilización de logaritmos para explicar o para tener en cuenta las mediciones en escala de Richter. Además, hay un matemático apellido Poisson, distribución de Poisson, que diseñó una fórmula para la probabilidad de ocurrencia de un terremoto, utilizando también funciones exponenciales. De manera que se relacionan mucho estos temas de funciones exponenciales logarítmicas con los terremotos, que son ondas sísmicas, que se producen desde el centro de la Tierra o en la corteza de la Tierra. Es decir, hay muchas formas de cómo se puede producir una onda sísmica, un terremoto. La segunda pregunta es menciona tres características de la potenciación. Ya ustedes piensen un ratico y acuérdense de esas propiedades. Bueno, hay propiedades, por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 2. Ahí se puede utilizar una propiedad de la potenciación que dice que dejamos la misma base que es el 2 y sumamos los exponentes, en este caso 5 más 2. Entonces nos queda 2 elevado a la 5 más 2, o sea, 2 elevado a la 7. Otra propiedad es, por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la 5 sobre 3 elevado a la 3, que estamos dividiendo. La propiedad que me dice que dejamos la misma base y restamos los exponentes. Entonces nos queda 3 elevado a la 5 menos 3, o sea, 3 elevado al cuadrado. Y hay otra propiedad que dice, por ejemplo, que 3 elevado a la 2 elevado a la 3, o sea, potencia de una potencia. En este caso sería 3 elevado a la 2 elevado a la 3, sería 3 elevado a la 2 por 3, 6. Estas son tres las características de la potenciación. Claro que hay más. Sigamos avanzando. Hablemos ahora de una función exponencial. Se dice que una función exponencial tiene esta forma, f de x igual b elevado a la x. Esta es la forma de una función exponencial, siempre y cuando esta b cumpla con la condición de que tiene que ser un número positivo distinto de 1. Además, aquí en esta definición también hace falta decir que b tiene que ser mayor que 0. O sea que aquí debería decir que b es mayor que 0, pero distinto de 1. Ahora, propiedades de la función exponencial. Una función exponencial, por ejemplo, f de x igual b a la x. Por ejemplo, f de x, f de x, f de x igual, un ejemplo, 3 elevado a la x. Esta es una función exponencial de esta forma, ¿no? Porque pueden haber funciones exponenciales afines. Por ejemplo, f de x igual 3 a la x más 1. O f de x igual un quinto de 3 a la x menos 10. ¿Ya? Entonces ya ahí hay, cuando ocurren esas variaciones, ya algunas de estas características ya no se manifiestan, ¿no? Sin embargo, vamos a estudiar la función exponencial
que tiene esta forma, f de x igual a b a la x. Esta es la que vamos a estudiar. Entonces, el dominio de esta función exponencial siempre son los números reales. O sea que cuando vamos a hacer una tabla de valores, siempre podemos coger cualquier valor, siempre y cuando la función tenga esta forma, repito, f de x igual b a la x. El rango siempre va a estar de 0 a más infinito. El punto de corte siempre va a ser el punto 0,1. Hay una asíntota en el eje X, asíntota horizontal. Y aquí viene algo interesante. Bueno, aquí de pronto no deja ver la pantalla, ¿verdad? Pero dice, si, por ejemplo, se lo voy a explicar acá. Si B toma un valor mayor que 1, entonces la función es creciente. Pero si B es un valor comprendido entre 0, si B está metido entre 0 y 1, por ejemplo, un valor 0,5, ¿no? Está entre 0 y 1, 0,2, 0,3, 0,1, en fin, infinitos valores hay ahí. Entonces la función será decreciente. Miremos el siguiente ejemplo. Analicemos en las siguientes gráficas de funciones exponenciales. Aquí tenemos, por ejemplo, f de x igual a 2 elevado a la x, que corresponde a la gráfica esta, al trazo rojo que vemos acá. Entonces, analicemos las características. Primera característica, mire, toca el punto 0,1. Segunda característica, aquí en el eje X hay una asíntota, ¿sí? No toca el eje X. Otra característica, el dominio de esta función siempre van a ser todos los reales. Es decir, X puede tomar, en esta función, X puede tomar cualquier valor. Y el rango de esta función sería desde 0 hasta más infinito. Otra situación es que como 2 es un número mayor que 1, entonces esta función es creciente. Ahora analicemos la otra gráfica. La gráfica esta que tenemos acá, g de x igual a 2 elevado a la menos x, que es igual a 1/2 elevado a la x. Como 1/2 es un número metido entre 0 y 1, por eso nos da esta gráfica, una gráfica decreciente, ¿sí? Y tiene otras características similares a esta. Por ejemplo, toca el punto 0,1. Por ejemplo, el dominio son todos los reales. El rango también sería desde 0 hasta más infinito. Y también hay una asíntota aquí en el eje X, es decir, estas gráficas, estas funciones exponenciales puras no tocan el eje X. Cuando hablo de funciones exponenciales puras, hablo de funciones exponenciales de la forma f de x igual esta, donde b es un número mayor que 1 o un número comprendido entre 0 y 1. Sin embargo, hay funciones exponenciales afines donde sí puede tocar el eje X o otras características pues que no se cumplen con estas funciones exponenciales puras, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ahora vienen las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales se relacionan entre sí porque una es inversa de la otra. Ahora bien, mire, una función de logarítmica es de la forma, mire, f de x igual, aquí está, logaritmo en base a de x, donde a es distinto de 0, ¿sí? Y a de f de x es igual a x, se conoce como función logarítmica. Analicemos algunas propiedades de la función logarítmica. Ahora bien, teniendo en cuenta que es de la forma f de x igual logaritmo en base a de x. Entonces, yo les mencionaba ahorita que la función logarítmica es inversa a la función exponencial. Entonces, vamos a ver que las propiedades se asemejan, pero de manera inversa. Entonces, fíjense, aquí dice, el dominio de la función logarítmica es el conjunto de los números reales mayores que 0. Y el rango es el conjunto de los números reales. Entonces, aquí es lo contrario. En la función exponencial, el dominio son todos los números reales y el rango son el conjunto de los números reales comprendido entre 0 hasta más infinito. Aquí el dominio y el rango se invierten. Entonces fíjese acá también. El punto de intersección, ¿verdad? El punto de intersección con el eje X es el punto 1, 0. En cambio, en la función exponencial, el punto de intersección con el eje Y era el punto 0, 1.
Y mira que hay otro dato interesante. La función de la gráfica f de x logaritmo base a de x no interseca el eje y. En la función exponencial no intersecaba el eje x. Ahora fíjese otra característica. El eje y es una asíntota vertical de la gráfica f de x. O sea, que en la función logarítmica no toca el eje y. En cambio, en la función exponencial no toca el eje x. Hay una asíntota en el eje x. Y viene otra característica también, y es la siguiente. Mire, si la base A es un número mayor que 1, si este número A es mayor que 1, esta función es creciente. Pero si A es un número comprendido entre 0 y 1, entonces la gráfica será decreciente. Entonces fíjense que las propiedades de la función logarítmica son iguales a las exponenciales, pero de manera inversa. Analicemos estos ejemplos de la función logarítmica. Hay que decir que la función logarítmica es inversa a la función exponencial. Si ustedes miran estas gráficas y logramos, digamos que el plano, este que es el eje X y este es el eje Y, logramos invertirlo, nos va a quedar dos gráficas exactamente a las que estamos estudiando en la diapositiva anterior. Entonces, fíjese, esta gráfica, por ejemplo, de arriba, esta f de x, igual logaritmo en base 2 de x. Como 2 es un número mayor que 1, nos da esta gráfica creciente. Ahora, las características son similares a las de la función exponencial, solo que son inversas. Ya, por ejemplo, mire que esta toca el punto 1, 0. En exponencial tocaba el punto 0, 1. Otra, el rango de la función logarítmica son todos los números reales, el rango. Pero el dominio son los reales positivos desde 0 hasta más infinito. Abierto porque no toca el 0 y no toca pues el más infinito. Entonces fíjense que aquí es lo contrario a la función exponencial. La función exponencial, el rango era de 0 hasta más infinito y el dominio eran todos los reales. En la función logarítmica es lo contrario. El dominio son los valores comprendidos eh, entre 0 y más infinito y el rango serían todos los reales. Aquí, ¿se acuerdan que en la función exponencial la asíntota era acá, en el eje X? Bueno, en la función logarítmica, la asíntota entonces está es en el eje Y, acá. Ahora bien, si analizamos esta función, f de x igual logaritmo de un medio de x. Mire, un medio está comprendido entre 0 y 1, por eso esta función, vea, es decreciente. Sin embargo, las demás características que ya he mencionado las cumple. ¿Cuáles? Mire, toca el punto 1, 0, hay una asíntota acá en el eje Y, el rango son todos los reales, el dominio sería desde 0 hasta más infinito. Y esto sucede precisamente a las funciones logarítmicas que son puras. Logarítmica en base a, donde A es un número mayor que 1 o un número convertido entre 0 y 1 del logaritmo de x. Esta es una función logarítmica pura. Si ya encontramos una función logarítmica que se le suma otro término, que se le resta otro término, multiplicado o dividido, ya serían funciones logarítmicas pero afines o otro tipo de funciones logarítmicas. Esta es la que estamos estudiando el día de hoy, la función logarítmica en base a de x, donde a es un número real mayor que 1 o un número comprendido entre 0 y 1. Muchas gracias, estudiantes, por su atención. Esta temática ha sido desarrollada del libro Matemáticas 11 del equipo editorial SM, un libro que fue donado por el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias, Dios me lo bendiga a todos.